medio de agresiones extranjeras, de las cuales más de un siglo corresponde a agresiones yanquis. Hola, Perla, profesor Rolando. Estamos Hola. hoy acá reunidos, ¿verdad? Muy contentos para hablar del padre de la Revolución Popular Sandinista, novio de la patria rojinegra, comandante Carlos Fonseca Amador. Mi nombre es Juan Salvador Méndez, soy abogado de profesión, padre de familia y hace 17 años enamorado de la educación, servidor público del Ministerio de Educación. Bueno, mucho gusto estar compartiendo, ¿verdad?, en este podcast con grandes maestros, aprender un poco más. Nosotros como jóvenes, estudiantes, mi nombre es Perla Rostrán, presidenta nacional de la FES. Ya 5 años en la responsabilidad y más tiempo desde Juventud Sandinista 19 de julio. Para mí es un placer compartir con ustedes este conversatorio sobre el comandante Carlos Fonseca Amador. Mi nombre es Rolando Rivera García, soy licenciado en Ciencias de la Educación. Me encanta mucho la historia y soy educador desde hace más o menos 25 años y estoy comprometido con la educación. Fui alfabetizador en mi época y soy un servidor público para mi Nicaragua en los sueños del comandante. Imposible, maestro, poder entender lo que usted nos acaba de contar ahorita, que fue alfabetizador. Imposible entender la educación, imposible entender este proceso revolucionario sin hablar de Carlos Fonseca. Es difícil entender y a veces suena como un poco como sin sentido, pero la verdad es que el que no entiende y comprende el proyecto histórico del comandante Carlos Fonseca era educar a nuestra población. Es un principio fundamental e ineludible del Frente Sandinista desde que estaba en la memoria del comandante Carlos Fonseca y posteriormente lo plasma en su documento histórico de 9 puntos, y uno de ellos es la educación, que hoy ha alcanzado niveles extraordinarios en nuestro país en todos los sentidos. Perla, no podemos nosotros desconectar al comandante Carlos sin el movimiento estudiantil. Carlos, una de las grandes enseñanzas que nos deja, que es independientemente de las circunstancias, independientemente de las tareas, de los compromisos que tengamos, el compromiso de cualquier ser humano debe ser el de formarse, el de estudiar, de prepararse, de poder entender la realidad para poder liberar las luchas que uno se emprende. Carlos Fonseca, desde sus primeros años, cuando estudió en Matagalpa, fue el mejor alumno siempre en primaria y secundaria, independientemente de las tareas que tenía. Él ayudaba a su madre, ¿verdad? Pues, a vender, vendió cajetas, repartió diarios. Es decir, después de clase tenía una serie de compromisos para poder ayudar a una madre que era humilde, Carlos Fonseca, hijo de Faustina Fonseca, ¿verdad? Y aparte de ayudar a su madre, él logró ser el mejor alumno de primaria y en secundaria incluso gana la Estrella de Oro como mejor alumno del país. Ese compromiso con el estudio, con la formación, con la autocultura, creo que es uno de los delegados que le deja Carlos Fonseca a la juventud. Creo que la juventud tiene que también ahora asumir un compromiso similar. Y que no solamente con ustedes como maestros, sino nosotros como estudiantes, es decir, nosotros llevamos a cabo y seguimos llevando ese legado, es decir, esa frase tan nuestra, tan propia, tan de él, de Carlos Fonseca, él como es él, y también enseñarles a leer. Nosotros, la Federación de Estudiantes de Secundaria, los estudiantes, saber un poco más sobre el legado, saber un poco más sobre qué fue lo que hizo el comandante Carlos para que hoy en día nosotros tuviéramos una educación gratuita y de calidad. Y saber de que en cada rincón de nuestro país, cada estudiante, cada alumno, cada niño, incluso con educación inicial, conozcan un poco más sobre nuestro comandante eterno, Carlos Fonseca Amador, y bueno, la juventud nicaragüense, los estudiantes desde cada centro educativo, reconociendo y sabiendo valorar esa sangre abonada de nuestro comandante, con distintas actividades de manera recreativa, de manera educativa, pero siempre con el fin de que el joven sepa de nuestra historia, sepa del comandante Carlos. Es importante, creo yo, a la luz de esta segunda etapa de la revolución, de este proceso revolucionario que nosotros estamos desarrollando, entender nuestras raíces, nuestra lógica, de dónde venimos. Carlos Fonseca, al fundar el Frente Sandinista junto a Silvio Mayorga, a Tomás Borges, a Germán Pomares,
¿verdad? Él retoma el legado de Sandino como un eje de la lucha nacional. Y parte del legado de Sandino y lo que Carlos retoma, uno de sus postulados justamente, es la lucha de clase, que es un tema que muchas veces hoy día se nos difumina en el tema de las redes sociales, en el tema de un mundo globalizado. Carlos Fonseca, igual que Sandino, nos dice que solo los obreros y campesinos irán hasta el fin. Es decir, Carlos centra en la lucha, ¿verdad?, del pueblo nicaragüense, primero la conciencia de que es únicamente con los obreros y con los campesinos que se puede desarrollar realmente una revolución. Y otro tema que dice Sandino, primero cuando Sandino dice la soberanía de un pueblo no se discute, se defiende con las armas en la mano, y también decía que la soberanía no se defiende con flores, sino con balas. Carlos Fonseca, ¿verdad?, desde la fundación del movimiento revolucionario, nos dice que la única manera de poder realmente erradicar un gobierno oprobioso como fue la dictadura somocista es a través de la lucha armada y con el pueblo. O sea, es importante, creo yo, también tener conciencia de que únicamente es el pueblo el que encabeza y lidera los movimientos revolucionarios y transformadores. Y que Hay que ver algo interesante del comandante Carlos, de que hay que ver las raíces de donde también viene el general Augusto César Sandino. En Niquinomo, cuando el general Augusto César Sandino nace y crece, era un villorrio de 400 casas de adobe y de paja. Y había oligarquía alrededor de ellos y latifundio, cafetalero, ganadero. Y mira, el general Sandino, la explotación que sufren los campesinos, y lo sufrió en carne propia al estar preso, él con su mamá, siendo un niño de aproximadamente 8 años. Así también el comandante Carlos Fonseca se enlaza prácticamente, y cuando el coronel Santos López platica con el comandante Carlos Fonseca y le da toda la experiencia que ha tenido a través del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y pertenecer al ejército del general Augusto César Sandino, y tomando en consideración también algo muy fundamental, que es la clase social. ¿De dónde viene el comandante? Viene una clase social, si hablamos desde el punto de vista clasista y clasificado sociológicamente muy bajo, diríamos extremadamente pobre, pero un muchacho de apenas 10, 8 años ya leía Lenin, ya leía Marx, ya leía Nietzsche. Dice el comandante Tomás Borges, muy amigo del comandante Carlos, dice: cuando nos vayábamos en las pozas del río Matagalpa y comenzamos a discutir y a conversar sobre el capital, comenzamos a hablar sobre las clases sociales de Lenin y de Marx. Dice, ¿qué niños a esta edad hoy en día hablan del capital, o hablan de Marx, o hablan de Lenin, o hablan de Nietzsche? Muy difícil, ¿verdad? Entonces hay que considerar que históricamente se enlazan dos pensamientos históricos de una clase social, podemos decir baja, pero alcanza una reivindicación social extraordinaria en nuestro país hasta el día de hoy, dando la salud, la vivienda, la educación, la carretera, la formación socioeconómica, política, constructiva que hoy tenemos como país. Entonces nos lleva a nosotros a pensar que un muchacho que andaba vendiendo cajetas descalzo de Nancite, de Coyol, en Matagalpa, se gana la estrella de oro del mejor alumno de Nicaragua, del Instituto Nacional del Norte, hoy llamado Eliseo Picado. Y más que eso, ¿verdad?, fundador del movimiento de la juventud nicaragüense. Es más, el primer nicaragüense que va a Moscú y desafía la dictadura y llega al Congreso de Jóvenes Latinoamericanos en Moscú, y se da una ronda por todos los países de esa época, llega a Cuba, y cuando viene a este país cae preso, la dictadura lo mete preso. Entonces, y hay que ver la mística del comandante Carlos. Él era de extracción campesina pobre, sí, pero hay que ver su calidad, su dignidad, su entereza, su temple de crear un movimiento que a la postre llevó a la liberación de nuestro país, y hoy se construye la soberanía, hoy se construye las reivindicaciones sociales, hoy se construyen las reivindicaciones económicas inclusive, y el acceso en todos los aspectos sociales a nuestra población. Tenemos los mejores hospitales de la región. Sí. Teníamos 23, hoy tenemos 79 hospitales. Pero yo creo, profe, que siempre es importante, y Perla, lo que decíamos al inicio, de tener la conciencia de clase, porque Carlos Fonseca lo decía. Claro. Igual que Sandino, que hijo de una mujer humilde, pero también hijo de un hacendado al momento, lo que hoy le podríamos llamar clase media. Carlos Fonseca era hijo de una mujer humilde y de un profesional,
un contador que de cierta manera en un momento administró una empresa norteamericana y que después fue contador de la familia de Somoza. Y Carlos dice, yo tuve acceso a los dos segmentos de la sociedad. Por un lado, a toda la gente cierto. humilde y por otro lado tuve acceso a la gente con grandes recursos. Y su conciencia de clase le hace que él se decantó por las clases más humildes y trabajó y peleó y se alineó alrededor de las clases populares, pudiendo de cierta manera explotar las oportunidades que tenía con un padre que, digamos, en aquellas condiciones tenía ciertas posibilidades económicas. Por un lado está la conciencia de clase. Y otro tema muy importante que usted decía y que la juventud tiene que rescatar, creo hoy, es que los retos, por más inconmensurables que se vean, con una disciplina, con conciencia y con compromiso se pueden alcanzar. Efectivamente, Carlos comienza con células marxistas, 3-4 compañeros, con Francisco Buitrago, y logra fundar en los primeros albores la Juventud Democrática Nicaragüense. Después funda la Juventud Patriótica Nicaragüense, ¿verdad? Y hay varios movimientos juveniles que van intentando desarrollar hasta llegar, ¿verdad? En el 61, bueno, Carlos dice que en el 62, ¿verdad? Porque nosotros históricamente decimos que el Frente Sandinista se funda en 1961. Y Carlos nos hace una explicación de cómo efectivamente, pues con los compañeros que hablamos, en el 61 deciden evolucionar hacia un movimiento de liberación y hacen un nuevo frente que le llaman Frente de Liberación, pero Carlos insiste que tiene que llevar el sello de Sandino. Y Carlos sitúa en el 62 cuando ya ponen como Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero no fue de generación espontánea como decían los biólogos, ¿no? Sino que es producto de todo un proceso de pruebas, de errores, de poderse encontrar con gente que tal vez no tenían los mismos objetivos, porque había gente que tal vez luchaba contra la dictadura, pero que no estaba por una lucha de clase, que estaba por cambiar a un gobierno, no a un sistema. Y la lucha de Carlos era cambiar el sistema. Por eso tantos movimientos, tantos esfuerzos y tantos reveses que ya platicaremos un poco de los reveses que también se tienen en una lucha revolucionaria. Así es. Y hay que ver también dentro de la conciencia de clase, por eso decía, no queremos un somocismo sin Somoza, porque la situación era quitar a Somoza, pero el sistema continuaba. La situación era erradicar completamente el somocismo de Nicaragua, porque el somocismo implicaba dejar tentáculos prácticamente en la sociedad que a la postre traerían serias consecuencias. Entonces, erradicar el somocismo de Nicaragua, cuando hablamos de erradicar, es quitar el sistema por completo y establecer un nuevo sistema. Porque un revolucionario no podía encajar, y especialmente con el comandante Carlos no podía encajar, y como él dice en uno de sus escritos y una de sus memorias que hay, dice, yo estaba dentro del sistema, era explotado y iba donde el explotador. Y no podía considerar yo, dice el comandante, vivir y estar en la casa del explotador y hacerme como el explotador siendo yo el explotado, no puedo gozar de eso. Entonces, él no se considera una persona enajenada, socialmente hablando, sino que dice, yo soy de la clase proletaria, aunque mi papá sea de la clase media burguesa, pero yo soy de la clase proletaria y me identifico con la clase proletaria. Ahora, hablando usted del rescate, pienso que los jóvenes hoy en día, en el futuro pienso, de crear una escuela donde se estudie el pensamiento no solo del general Sandino, sino el pensamiento también del comandante Carlos, porque estudiarlo y analizarlo a ambos es algo que va a enriquecer y se van a dar cuenta, como decía usted, es un proceso de años, desde 1961 hasta 1979, pasaron aproximadamente como 14 años para llegar al triunfo del Frente Sandinista el 19 de julio, que ya próximamente lo vamos a celebrar el 46. Entonces, hay que ver todos esos elementos que son interesantes históricamente y ideológicamente hablando, porque la bandera de los pobres en la América Latina la levantó Carlos y el Frente Sandinista, y somos un modelo en la América Latina hoy en la actualidad, independientemente de lo que nos haya sucedido hace 7 años atrás, pero somos un modelo en la actualidad en todos los sentidos, porque hay estudiantes, y hablo del plano educativo, de Honduras, que vienen a estudiar aquí, de El Salvador, que vienen a estudiar aquí. Aquí no se paga ni un solo Córdoba, ni por la matrícula, ni por el semestre, ni por los títulos. Un modelo en el que la juventud sandinista, los estudiantes somos protagonistas hoy en día. Es decir, no solo somos espectadores, sino somos protagonistas
de nuestra revolución. Y creo y considero de que el crear ese espacio de formación no estaría nada mal. Sí tenemos ciertos espacios de formación para los jóvenes, los estudiantes, con maestros, educadores. En este caso, sería bueno, aparte de tener el espacio formador de formación, donde nos puedan compartir su experiencia, su vivencia, y saber un poco más sobre el comandante Carlos, es real que nosotros podamos comprender todo lo que sucedió, todo lo que pasó, pero de una manera en que nosotros no solo lo escuchemos y ya está, que quede, no, de una manera que nosotros los jóvenes podamos captarlo, podamos tomarlo, podamos agarrarlo y realmente sentirlo y saber ser agradecidos, y que hoy en día podemos ver ese lema de él, de que los obreros y campesinos llegarán hasta el fin, lo podemos ver en las escuelas a distancia en el campo, lo podemos ver, ya decía usted, con programas, lo podemos ver con esa alimentación a nuestros niños de primaria, con esos bonos a nuestros bachilleres, lo podemos ver con esos bonos que tenemos hoy en día a los niños de educación inicial. Es decir, una suma considerable que les puede ayudar a los mimados de la revolución. Hablando de la formación política, Perla, Carlos Fonseca también decía, como decía el maestro, pues desde que él tenía 12, 14 años, dice que él comenzó a leer sobre materialismo dialéctico, comenzó a leer sobre marxismo, comenzó a leer sobre comunismo. Ya en su etapa de joven, ¿verdad? Tiene la oportunidad de ir a Moscú, como usted lo comentó, sacó incluso un libro, claro, un nicaragüense en Moscú. Carlos dice que más que conocer Moscú, decía él, lo que le impactó de ese viaje fue a todo el mundo en que se encontró. Dice, me encontré con gente de Egipto, me encontré con gente de Corea, me encontré con gente de China, y logra realmente ampliar su visión a todas las experiencias que hay en el mundo diferentes. Entonces yo creo, Perla, que es importante tener la escuela de cuadro, es importante tener formación política, pero uno de los roles de liderazgo juvenil, creo yo, debe ser despertar en el joven la sed de conocimiento. Porque Carlos lo dice, yo tuve acceso a información, Así es. pero yo leía diarios y muchas veces esos diarios eran en base a los sistemas que estaban implantados en ese momento. Y los diarios, o los que son la prensa formal, llamémoslo así, siempre va a estar en función de los dueños de los medios de comunicación. Entonces decía, yo me encontraba con información, pero esta información no satisfacía mis aspiraciones pues, de conocimiento, y es así que él comienza a buscar literatura para fortalecer su ideología revolucionaria. O sea, yo creo que ese es un tema que también podemos trabajar con la juventud, lo que es el impulso a la curiosidad del joven. Estamos en un momento que hay mucha información por el tema de las redes sociales, pero también mucho riesgo, porque la mayoría de esa información es falsa. Vivimos en una guerra, ¿verdad? Que tergiversan todas las cosas. Entonces es importante que el joven hoy no se quede con la primera información que lea, que vaya más allá, que analice, que busque. Muchas veces nos metieron nosotros en la cabeza que hablar de comunismo es malo. Si voy a decir marxismo es malo. Bueno, y hablar de marxismo, hablar de comunismo era sinónimo de ser ateo. Imagínate que el mayor ateo, comunista de la humanidad es Cristo. Y hablar de comunismo, y hablar de ateísmo, y hablar de marxismo en el contexto sociopolítico del comandante Carlos era prácticamente ir a la cárcel. Era prácticamente estar estigmatizado. Ese es ateo, ese es el diablo. Pero si vos lees marxismo y vos lees comunismo, lees las enseñanzas de Cristo. Y lo decía también Carlos Fonseca, que es otra la enseñanza de Carlos, que lo hizo, incluso hizo escrito sobre eso, cuando él decía la vinculación que hay entre ciencia y fe, ciencia y religión. Decía, no hay divorcio entre religión, cristianismo y revolución. Y él ponía como ejemplo a Camilo Torres, por ejemplo, pues, en lo que es la unión del cristianismo con la gesta revolucionaria. Porque al final es la preferencia por los pobres, es erradicar los sistemas de explotación. O sea, el mayor revolucionario de la historia es Cristo, y Carlos Fonseca lo rescata. Hay que ver también que, claro, Cristo vino con un concepto religioso que inclusive los mismos judíos lo rechazaron. Así es. Y entonces Cristo viene y ofrece un sistema, aparte de revolucionario, porque hay que cambiar el pensamiento de los judíos, porque estaban sometidos por el Imperio Romano en ese momento. Entonces los judíos no aceptaron a Jesús porque creía que era un hombre que venía a derrotar al Imperio Romano, y él viene con otra temática muy interesante. Pero viene y dice, hay que darle comer al pobre, Así es. hay que asistir a la viuda,
al huérfano, al necesitado. Entonces, no hay contradicción, y es más, nuestra revolución nunca ha tenido contradicción con la religión, jamás, ni con la fe. Entonces, entre cristianismo y revolución no hay contradicción, pero obviamente que la manipulación, la tergiversación religiosa que ha habido en los últimos años, y hay, afuera se dice mucho de Nicaragua, religiosamente hablando, que aquí persiguen a los curas, que echan preso a los pastores, que cierran las iglesias, que un montón de cosas. Y la verdad no es esa, pues, pero... Cuando vos ves el programa histórico de Frente Sandinista, que también lo elabora Carlos Fonseca, ahí habla de libertad de culto. Sí, él habla en el número 7, se habla en el inciso 7, o en el número 7, habla sobre la libertad de culto y religión en nuestro país. Dice, aquí todo el mundo puede profesar la religión que quiera. Y entonces, ¿cómo es que un comunista, cómo es que un marxista-leninista, cómo es que un ateo, entre comillas, te va a hablar de religión y te va a hablar de libertad de culto? Cuando realmente toda la vida, en el momento que ha estado el proceso revolucionario, ha habido libertad de culto para todo el mundo. Es más, y han abusado de la libertad de culto. Realmente es increíble, ¿verdad? Pero cuántas cosas podríamos nosotros pasar hablando del comandante de Carlos. No nos da una mañana, no nos da una tarde, no nos da un día. Me gusta mucho hablar también de su gesta, cuando él se incorpora. Lo interesante del comandante Carlos es un hombre que fue fiel en todo, a sus ideales y a sus mismos principios, criterios y a su misma familia. Y hay que ver que dejó, como pudiendo estar en un lugar cómodo, tranquilo, se fue al Chaparral, se fue a Raitibocay, salió herido de un pulmón, estuvo en el Hospital San Felipe de Honduras. No pudo ir a Pancasán, no pudo ir a Pancasán propiamente por eso, y tuvo que viajar posteriormente a Cuba. Y estando el comandante en Cuba, pasaba situaciones, dice, depresivas y de ansiedad, porque él quería estar en Nicaragua, pero la Dirección Nacional en ese momento le dijo que no podía viajar, porque la Guardia los andaba buscando por cielo, mar y tierra. Y fue hasta en el 75, a finales, que el comandante entra a Nicaragua por la frontera de Honduras, y la Guardia estaba regada por todos, porque había información de que el comandante venía para acá, y lo trajeron por la montaña, dice el compañero Chuno Blandón en su libro, ¿verdad? Lo trajeron desde la frontera de Honduras, y fue un compañero que está en Jinotega, vivo todavía, Cristóbal Villegas y Altamirano, lo trajo por montaña hasta entregarlo en el Sarayal a otro compañero que se llama, ya murió, Santiago Rivera Morán, y lo llevó hasta un lugar que le llaman La Chata, y ahí lo llevaron a Gatón hacia Guaslala. Y en Guaslala, la verdad, platicó, estaba Francisco Rivera, el Zorro, y todos ellos allá reunidos esperándolo ansiosos, porque recuerden ustedes que había una plática de las 3 tendencias en ese momento para la lucha en contra de Somoza. Era en el 75 ya, y él muere en el 76. Eran 3 visiones, ¿verdad? Una guerra popular prolongada, correcto, que decía que la guerra tenía que ser del campo. campo. Una tendencia proletaria, que decía que la guerra tenía que hacerse de la ciudad. Correcto. Y una tendencia tercerista, que buscaba elementos de las dos fracciones. Pues. Correcto. Y fue en Cuba, pues, que fuimos a entendernos, como decimos nosotros, que son cosas importantes. Interesantes también, son interesantes. Que hay que porque valorar. otra de las enseñanzas de Carlos, o sea, son tantas, como decimos, que puedo pasar hablando un montón de tiempo, es cómo se aprende de los reveses. Sí. Porque efectivamente, las primeras incursiones guerrilleras que hace Carlos Fonseca en el Chaparral, en Raitibocay, son reveses duros. donde perdimos grandes partes de la compañía, prácticamente toda la dirigencia del frente se fue en esa primera batalla, pues. Y Carlos, después de eso, hace toda una reflexión y una autocrítica de cuáles fueron los elementos que nos llevaron a esos reveses, que fueron reveses, si lo podemos decir, tácticos, pero no estratégicos, porque permitieron ir fortaleciendo el movimiento revolucionario. Él dice, parte de la autocrítica con Raitibocay, por ejemplo, es que ellos no habían desarrollado la suficiente base social en el campo para poder hacer una incursión guerrillera. Y se encontraron en las montañas sin todo el soporte que verían, desde lo que es la parte logística, alimentación, la conciencia del campesinado ahí para poder apoyar y respaldar los movimientos revolucionarios. Entonces Carlos nos enseña que las derrotas también son importantes para fortalecer los procesos. Y es un tema que creo yo por la que la juventud debe tener muy consciente, porque muchas veces
ante un revés nos cunde el negativismo, que El no se pesimismo. puede, que cómo voy a hacer esto, que mira, yo quiero entusiasmarlo, pero esto no les interesa. Despertar el ánimo, despertar la pasión, despertar el interés, es una tarea de hormiga, ¿verdad? Que Que día a si no día, nos y atrevemos a hacerlo, y no Carlos lo vamos. demostró, repito, con células, comenzaba con 4 o 5 Cuatro, personas. 5 compañeros. Lo decía antes Carlos, al inicio éramos 5, Sí. ¿verdad? Después éramos 100, después eran miles, y hoy somos cientos de miles. Pero sin esa persistencia, sin ese análisis, esa autocrítica que Carlos nos enseñó, ¿verdad? Es imposible realmente poder desarrollar procesos. Sí, yo creo que los jóvenes hoy en día deberían de sentirse, como dice la frase, dichosos. En la gloria, nosotros nos correcto. dicen que somos la generación. Es la generación, cristal. no tanto la cristal, sino una generación que disfruta de buenas escuelas, de buen mobiliario, una excelente infraestructura, disfruta de unidades de transporte buenísimas y pronto vendrán otras unidades de transporte mucho mejor todavía. O sea que en los 80 nosotros íbamos a estudiar y por las mismas condiciones de bloqueo y de guerra impuestas por el imperialismo, nos sentábamos en el suelo. Sí me comentaba mi mamá, mi abuelita, de que ellos, de hecho de ahí saqué la frase de ustedes son la generación de cristal, están en la gloria, porque si no tenías las posibilidades de que te hicieran, qué sé yo, tu banquito o algo, cargar tu piedrita o en el suelo, Así es. decir, y antes pues que las pizarras De con tiza. tiza, es decir, algo que además de que, impartías las clases, pero sabes de que la tiza era perjudicial para la salud del maestro Y de los estudiantes. y de los estudiantes. Y que hoy en día pues tenemos pizarras hasta digitales, táctiles, y que tenemos espacios aulas TIC con aire acondicionado, donde cuando ustedes iban a tener esas posibilidades, esas oportunidades, y es algo con lo que créannos que los jóvenes nos sentimos muy agradecidos. Que yo creo, Perla, para también ir cerrando esta linda plática que podríamos, como decimos, pasar días enteros hablando, es que la juventud lo que tiene que visualizar es cuál es la batalla que le corresponde librar ahora. Yo no creo en generaciones de cristal. Yo lo que creo es que cada grupo de jóvenes le corresponde librar la batalla según su contexto. De los años 56, Rigoberto López Pérez, que era un joven, es el primero que dio un golpe y que demuestra que era vencible la dictadura a la justiciera del tirano Somoza. No eran invencibles. En los años 60, y bueno, ya hablamos de todos los movimientos guerrilleros que Carlos impulsaba, que fue con jóvenes. Ya todos los años 70, que es la parte insurreccional, donde ya éramos cientos de miles, logramos realmente botar la dictadura. Los años 80, usted maestro, le tocó a esa generación de jóvenes defender la revolución, ¿verdad? Una agresión brutal que teníamos. Yo soy de la generación de los 90, ahí me costó y me tocó con gobiernos neoliberales defender las conquistas de la revolución, el 6%, la lucha del transporte, la lucha por los trabajadores. Después, el salario de los docentes, 2 huelgas hubieron en los años 90 para poderle subir a los docentes. Y los dos únicos aumentos que los docentes tuvieron en ese periodo fue porque nos fuimos a las calles, arrancárselos realmente a los gobiernos neoliberales. Después venimos en la segunda etapa de la revolución, donde creo yo que el principal reto de la juventud es defender la paz que tanto nos ha costado. Y esa es la tarea de la juventud. Afortunadamente, a la juventud hoy no se le pide ofrendar la vida como lo ofrendamos en los 70, en los 80, incluso en los 90 también se ofrendó la vida. Nos toca la más juventud que ser ahora es defender esa paz. Nos toca más que ser agradecidos, así es. Más que ser agradecidos, defendiendo nuestra paz, llevando siempre al frente esos legados de todos nuestros héroes y mártires, sabiendo aprovechar todos los espacios y las posibilidades que tenemos hoy en día. Y qué mejor manera de hacerlo acompañado de nuestros maestros, de nuestros ideales, tener siempre claras cuáles son nuestros ideales, cuáles son nuestros propósitos, nuestras metas, hacia dónde vamos, de dónde venimos. Y a pesar de todo, las adversidades o todo lo que vaya a suceder, el joven siempre al frente y en respaldo de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario. Hay que ver algo importante del comandante Carlos cuando él ya prácticamente, cuando le llegan a decir al comandante Tomás Borges en la modelo y le dicen que el compañero Carlos había caído. Una frase que debe resonar en el corazón y en la mente de nosotros. Le dijo el comandante Tomás: Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren. Que nunca mueren.
no mueren porque nosotros levantamos la antorcha de sus ideales, de sus principios, y no va a morir nunca. Y creo que ustedes serán los que van a levantar siempre esa antorcha, que nunca van a morir los ideales ni del general Augusto César Sandino, ni del comandante Carlos, ni del comandante Tomás Borges, ni de ninguno de nuestros héroes y mártires, como dice uno de los del proceso histórico dentro del Frente Sandinista y también del proyecto histórico del Frente, que dice: veneraremos siempre a nuestros héroes y mártires. Mueren los seres humanos, no mueren las ideas. Mueren las ideas. Así es, Carlos maestro. Fonseca Amador, nuestro comandante eterno. Así. Bien, gracias, creo que hemos tenido una amena conversación, se nos quedan muchos temas en el tintero, todo lo que Carlos Fonseca vivió en Costa Rica, en Cuba, 3 veces que fue exiliado a Guatemala, ¿verdad? Cuando estuvo preso en Costa Rica, las operaciones de liberación, cuando Carlos Agüero lidera la liberación de él. Hay muchas cosas, Y agradecida de compartir este espacio, cada vez más, aprendiendo más, un poquito más de cada cosa, y pues esperamos en Dios, nosotros la juventud, sacar siempre adelante esa tarea y siempre conocer un poco más sobre cada cosa, sobre cada granito de cada héroe y mártir que aportó a nuestra paz, que hoy es historia, y nosotros los estudiantes, los jóvenes, seguir comprometidos con eso. Asumiendo el reto de las nuevas batallas, bajo la sombra de la historia y las enseñanzas que nos dejó Carlos Fonseca. Así es, y también hay que tomar en cuenta que el comandante Daniel y la compañera Rosario le dan una tremenda honra al comandante Carlos, porque es el padre de la Revolución Popular Sandinista, es el fundador del Frente Sandinista. Y el maestro decía, el comandante Carlos luchó para que se pusiera la letra S, porque él decía, existe el Frente Polisario, existe el Frente Al-Fatah, existe el Frente de Palestina, pero nosotros necesitamos ser autóctonos, nacionalistas, patriotas, dignos, sandinos. Entonces por eso se llama Frente Sandinista de Liberación Nacional. Gracias, maestro. Gracias a usted. Gracias. Muy buena Gracias, plática. Perla, por compartir.